Interrupción, porque habla el ministro de Economía en el marco de la presentación de la ley de hidrocarburos, vaya Martín acompañado por Guzmán. una mayor generación de dólares, de divisas, que nos permita no chocarnos contra situaciones que nos desestabilizan en el frente cambiario. Y esa es la Argentina que se viene construyendo. Y esos resultados los muestran los datos, están ocurriendo. La Argentina hoy está en ese sendero. Y como planteábamos, esta es una agenda que requiere de ir diseñando reglas de juego que permitan el desarrollo de los sectores que tienen por aportar en la Argentina en cuanto a generación de trabajo, en cuanto a agregación de valor, en cuanto a generación de divisas. En estos 21 meses ya llevamos de gestión, se aprobaron y se sancionaron 15 leyes económicas. Todas leyes económicas en las cuales el resultado ha sido el de cuidar a nuestra gente. Es una agenda en la cual la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación han tenido un rol central y que nos han permitido ir construyendo en condiciones extremadamente difíciles, históricamente difíciles, las condiciones para que la economía pueda estar transitando un proceso de recuperación económica que sabemos que está asociado todavía a enormes dificultades y problemas que trabajamos para ir resolviendo y para que esa recuperación económica pueda persistir en el tiempo. Y en ese sentido la energía es clave. Es parte de lo que nos ha generado en distintos momentos de nuestra historia problemas de inestabilidad macroeconómica. Bueno, esto Axel lo sabe muy bien porque él hizo mucho en ese sentido para poder resolver el declínio energético que venía transitando la Argentina, que se detuvo y se revirtió solamente por 2 años, entre el 2013 y el 2015, a partir de lo que fue el rol estratégico que jugó YPF sobre la base de la Ley de Soberanía Energética. Pero desde el 2015 hacia adelante, bajo lo que fue el esquema de la administración que nos precedió, todo se revirtió y eso fue uno de los factores que contribuyó al lamentable descalabro macroeconómico que vivió la Argentina. Y es en ese contexto que nosotros estamos gestionando, en el contexto de una doble crisis, buscando una doble recuperación. Nosotros gestionamos un país en el cual no existía el crédito, porque el crédito se rifó en un periodo de 2 años, entre el 2016 y el 2018. Un país en el que ni siquiera había posibilidad de que haya un mercado de crédito en nuestra propia moneda. Y un país al cual, como a todo el mundo, le llegó una pandemia, que no es lo mismo que llegue una pandemia a una situación en la cual se cuentan con instrumentos, no es lo mismo como le llega la pandemia a los países de Europa o a los otros países de la región que a una Argentina que no tenía instrumentos. Y en ese contexto de notable escasez y de falta de instrumentos y de hartazgo, de intranquilidad, de ansiedad, se ha hecho un trabajo de definir prioridades, siempre cuidando a nuestra gente, cuidando la salud, cuidar el tejido productivo y el tejido social de la economía y de la sociedad, para que podamos pasar de una etapa de hartazgo, de una etapa de angustia, de una etapa de intranquilidad a una etapa de oportunidades, a una etapa justamente de previsibilidades y de tranquilidad. Y ese es el camino en el que está hoy establecida la Argentina, como decía, por supuesto con enormes desafíos hacia adelante y con mucho aún por hacer. Hay un capítulo al que Darío se refería en el proyecto de ley de hidrocarburos al que quiero darle particular importancia, que tiene que ver con construir un camino de sustentabilidad. Y la sustentabilidad en un sentido amplio. La sustentabilidad es un concepto multidimensional. Tenemos que entender que el mundo está yendo hacia un lugar al que necesita ir, que es el de la sustentabilidad ambiental. Y que nosotros debemos ir adaptando nuestra estructura productiva de una forma que al mismo tiempo nos permita
transitar hacia una estructura productiva sustentable y que podamos tener un sendero de desempeño socioeconómico que permita ir creando oportunidades, que nos permita estar en el camino de la estabilidad macroeconómica. Y es con esa lógica también que se diseña este proyecto de ley de hidrocarburos, sobre el cual le pedimos al Congreso de la Nación que nuevamente nos acompañe. Es con la lógica de que se va transitando de una estructura en donde hay mayor quema de combustibles a una estructura en donde prevalece en una mayor fracción la producción de gas, se va dando un paso hacia adelante con respecto a la alternativa que Argentina podría sostener desde el punto de vista económico y se incluyen un conjunto de incentivos para poder ir modernizando los equipos de producción y que la Argentina pueda seguir en el camino de la transición productiva y energética y así poder ir construyendo la economía que va a ser sostenible desde lo macroeconómico, sostenible desde lo social y por supuesto también desde lo ambiental y que nuestros jóvenes vivan en ese país que buscamos construir. Hay algo que me gustaba mucho de lo que Cristina decía en Tecnópolis hace unos días, que es esta idea de la persistencia en las convicciones y la terquedad por un lado, y al mismo tiempo la adaptabilidad por el otro. Nosotros hemos gobernado 21 meses en un contexto, Alberto, de enorme incertidumbre, un contexto realmente de enorme incertidumbre en donde la adaptabilidad ha sido fundamental. Porque ese contexto es cambiante y todo el tiempo hay que estar dando respuestas, pero siempre sobre la convicción de que cada paso que damos lo hacemos con el objetivo de cuidar a nuestra Argentina, siempre. Y ese es el camino y la filosofía sobre la cual buscamos seguir construyendo para la Argentina. Yo recuerdo en estos 21 meses de gestión ejemplos concretos que nunca olvidaremos. Por ejemplo, en el momento más duro del salto de la brecha cambiaria, ¿sí? Hablando entre todos nosotros, junto al presidente, junto a Sergio, junto a Máximo, Axel, siempre ayudando, siempre buscando cuidar a nuestra gente. Y además de la experiencia que muchos de nosotros vivimos, en donde en la Argentina se ha descuidado en buena parte de nuestra historia a nuestra gente. Y siempre buscando cuidar a la Argentina, ir adaptando en un contexto cambiante de gran incertidumbre, junto a Cristina. Recuerdo, por ejemplo, Sergio, cuando junto a Máximo fuiste a conseguir votos para la enmienda presupuestaria para poder limpiar parte de ese problema de la especulación financiera que le había quedado a la Argentina producto de haber dejado entrar los capitales de una forma indiscriminada a especular y no justamente a la economía real, a que haya, por ejemplo, mayor producción energética en la línea de lo que Darío Martínez está planteando. Y cuando salieron a hacer lo posible para que el Congreso nos dé las condiciones para tomar las medidas que había que tomar para poder ir limpiando, resolviendo parte de ese problema, y es algo que se fue logrando, y una medida concreta que se logró, y pudimos revertir ese salto en la brecha cambiaria que se había dado. Y así hemos ido adaptándonos en este contexto histórico tan difícil en el cual nosotros actuamos de cara a la historia. Y en un contexto en el que aún quedan cuestiones muy graves que se le impusieron a la Argentina por